viernes que estuvimos juntos fue Génesis 13. Hoy será Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, verso 18. Génesis capítulo 9, verso 18. ¿Puedo empezar? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Palabra del Señor. Lo que no ocurrió durante 120 años, lo que no ocurrió durante el diluvio, ocurrió cuando estuvo en tierra seca, cuando pasó el peligro. Noé se embriagó. Pero notad, mis hermanos, que el énfasis de la palabra del Señor, digamos que no sería como para poner un título a este texto que fuera la prueba de Noé. No, podría ser la embriaguez de Noé, pero realmente la embriaguez de Noé fue la prueba para los hijos de Noé. Me explicaré. A veces, creo que nos ha pasado a todos, somos probados donde no lo esperamos, con quien no esperamos y cuando menos lo esperamos. Pero a veces incluso hay un paso más adelante. A veces somos probados cuando ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo probados. Es el caso de hoy. Cam, en su corazón, pensó: papá, te tengo, has caído. Papá, te he pillado. Y Cam, cuando abrió los ojos, se encontró que era él el que estaba pillado en la mano de Dios. Soy yo el que te tengo a ti, Cam. Tu corazón ha sido puesto en balanza y tu corazón muestra que hay rebeldía. Tu corazón no es recto delante del Señor. O sea que, mis hermanos, ¿a quién se le ocurre pensar que muchas veces Dios nos prueba de la siguiente manera? No poniéndonos en una prueba directamente a nosotros, sino que la caída de nuestro hermano o la caída de nuestra hermana es la prueba que Dios usa para probar nuestro corazón. Y el modo en cómo el modo en cómo tú te conduces y respondes a la caída de tu hermano, dice más de ti que del hermano que ha caído.
¿Me explico? O sea que en muchos momentos, entendedme, la prueba no es mi caída, la prueba no es lo que me está pasando a mí, sino la prueba es qué hago yo cuando mi hermano, cuando mi hermana cae. Y claro, como es tan claro que las luces y los focos están apuntando al que ha caído, ¿quién va a pensar que Dios, a quien está poniendo en la balanza, no es el que ha caído, sino a todos los demás que estamos juzgando o condenando o señalando o murmurando o criticando o subiendo al carro del chisme gracias al que ha caído? Será por eso que alguien dijo que, sobre todo, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque ese ferviente amor será la medicina, será la cataplasma que habrá que poner cuando pasen estas cosas que pasan y que el Señor permite que pasen en la iglesia, que es su casa. Así que la prueba a menudo es silenciosa. Si fuera como los exámenes de nuestros hijos que van a las escuelas o a los institutos, el jueves examen, el viernes prueba, y hay que estudiar porque saben que tal día les espera la prueba, pero hay pruebas que vienen sin fecha, hay pruebas que son silenciosas, no vienen con un letrero de el miércoles, José, te voy a probar. El miércoles, José Manuel, a las 7, porque entonces José Manuel ya a las 7, por la cuenta que le trae, se va a presentar con todos los deberes hechos, ¿verdad? Y también es curioso, mis hermanos, que no sabemos cómo Dios trató con Noé. Lo que sí sabemos es cómo Dios trató con los hijos de Noé. Oiga, pero si fue Noé el que se embriagó. Sí, pero los caminos de Dios no son los nuestros. Y pienso también que aquí se nos muestra que cuando la autoridad o los que estamos en autoridad, padres, en el trabajo, en la iglesia, pastor, necesitamos, mis hermanos, revelación de lo que es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, la autoridad en el Señor, no es la autoridad que vemos en el mundo. No tiene nada que ver. Es absolutamente diferente. Vosotros sabéis que dice Mateo capítulo 7, verso 2, que tengamos cuidado en cómo juzgamos, porque en la medida que yo juzgo, estoy sentando cátedra para el juicio que me va a venir a mí. Con eso no estoy diciendo de que todo está bien y que aquí no ha pasado nada. No, lo que estoy diciendo es que delante de la caída, delante de lo que estamos viendo hoy, de la embriaguez de Noé, porque la palabra llama a las cosas por su nombre, Noé se embriagó, Noé se emborrachó. Pero el tema es, ¿qué hago con la caída de mi padre? ¿La encubro, la descubro o la cubro? Porque puedo honrar sin descubrir. Puedo honrar sin aplaudir el pecado. Pero si honro o deshonro, es mi voluntad la que lo va a decidir. No estoy diciendo que a lo malo le llamemos bueno, ¿eh? Y estoy diciendo que a lo bueno le llamemos malo. Lo que estoy diciendo es que aquí es donde se maquinan las decisiones y el camino que va a seguir nuestra voluntad. Noé se embriagó. No sé si los que estáis aquí antes de conocer al Señor habéis tenido alguna experiencia de lo que es estar así. Yo hace más de 40 años alguna tuve. Y es curioso que puedo recordar que cuando una persona está en un estado de embriaguez, después lo que viene es tremenda resaca. Y que cuando uno está con una resaca, os aseguro que uno no está
tremendo dolor de cabeza, tremenda angustia, tremenda pesadez, profundo malestar. Pero resulta que aquí Noé dice que despertó de su embriaguez y aunque el vaso falló, aunque el vaso no honró al Señor, el Señor siguió utilizando su vaso para profetizar. Aunque el vaso se pueda quebrar, la palabra del Señor no vuelve para atrás. La palabra cumplirá el propósito para lo cual el Señor la envía. Y Dios siguió utilizando a su siervo, a Noé. No que Dios aprobó lo que Noé hizo, pero Dios con la autoridad no es como el hombre humano. Te quito, te pongo, te saco, te echo, te... No. ¿Cuánto riesgo ha corrido Dios al darnos a los hombres autoridad? Pero Dios no se equivoca, sabe el Señor lo que está haciendo. Y acordaros, mis hermanos, si se nos ha dicho a nosotros, id por todo el mundo y haced discípulos, entiendo que el Señor da por supuesto que nosotros somos discípulos. Y para ser discípulos nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Porque no entiendo que se pueda ser discípulo y que uno no tenga un maestro. No ya el maestro Jesús, maestro de los maestros, sino que el que quiera tener autoridad, obviamente, tiene que estar bajo autoridad. Si quieres tener personas que algún día te respeten y se sujeten a ti en el Señor, empieza tú por respetar y sujetarte a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, porque las ha puesto para tu bien. Y aunque nosotros podamos fallar o equivocarnos, Dios no se equivoca al ponernos a nosotros. No estoy diciendo que todo lo que hagamos nosotros será perfecto, que todo lo que hagamos los pastores será correcto, pero Dios no se equivoca al ponernos a los que nos ha puesto y respaldarnos en la manera que Él crea oportuna. Cambio a su padre desnudo en medio de la tienda, lo vio y no le faltó tiempo para publicar que su padre estaba ebrio y publicar la desnudez de su padre a sus dos hermanos. Notad, mis hermanos, cómo se revela en el Señor la rebeldía. El corazón de Cam ya era rebelde, pero faltaba la oportunidad, faltara la circunstancia para que lo que estaba a oscuras saliera a la luz. En cuanto vio la caída de su padre, la publicó. En cambio, veis que Sem y Jafet no es que dijeron a papá no le ha pasado nada, no, sino que delante del mismo hecho, delante de la misma circunstancia, tomaron otra actitud. Dice que entraron de espaldas, dice que pusieron su ropa sobre sus hombros y que cubrieron la desnudez de su padre. Fijaros que no lo digo como una fórmula matemática, pero sí un poquito en la ley aquella bíblica de la siembra y de la cosecha. Cuando Noé despertó, profetizó sobre su nieto, sobre Canaán, el hijo de Cam. Sobre el hijo de Cam. Y dijo que los hijos de Cam serían siervos de Jafet y de Sem. ¿Entendéis esto? Los rebeldes acaban siendo siervos de los que se sujetan. Los rebeldes acaban siendo siervos de los que se sujetan. Sem y Jafet honraron a su padre. Sem y Jafet cubrieron la desnudez de su padre. Cam la publicó. Cam atentó contra la paternidad. Y ahora Dios dice, lo que has sembrado lo vas a recoger. No has respetado a tu padre, has deshonrado a tu padre, ahora tú como padre sentirás
lo que es ver a tus hijos deshonrados y tu paternidad herida a través de tus hijos. ¿Por qué? Porque tu hijo va a tener el dolor de ver a sus hijos deshonrando también a su propio padre. O sea, ¿qué trato de deciros, hermanos? Que nuestra conducta, nuestra actuación con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestras autoridades, delante de nuestros hijos, no lo digo como una fórmula matemática, pero es una siembra que también va a venir sobre ellos. Y no estoy diciendo que Canaán fue la víctima porque el papá lo hizo mal, no. Si Canaán después hizo lo que hizo, fue porque su corazón lo quiso hacer. Ahí es donde topan la soberanía del Señor con la libertad humana. Canaán no fue un maniquí que decidió hacer lo que hizo. Pero pensad esto, que igual que Sem y Jafet tuvieron una actitud con su padre, la actitud que tuvieron con su padre fue la bendición que también recogieron sus hijos después. La ley de la siembra y de la siega. La rebeldía, mis hermanos, nunca nos hace libres. Parece que cuando somos rebeldes nos quitamos las cadenas, pero nunca se quitan las cadenas, se cambian por otras más pesadas. Se cambian por otras más pesadas. Y repito también, la honra, cuando Sem y Jafet honraron a su papá, la honra ni siquiera depende de que el otro la merezca, depende de que yo se la quiero dar. De que yo en vez de chismear, yo en vez de publicar, yo en vez de herir, yo en vez de criticar, yo en vez de murmurar, no es que aplaudo el pecado, pero me apunto al carro de los que quieren restaurar, de los que quieren perdonar, de los que quieren levantar al caído. Porque mirar, en la iglesia siempre son más los que saben, pero la verdadera autoridad espiritual de un siervo de Dios, no sé si el pastor estará de acuerdo conmigo, no es tanto para señalar al que lo hace mal, sino para levantar al que está en el suelo. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Recuperar al caído, recuperar al herido, atraerle a la fe, atraerle al arrepentimiento. Como el Señor hizo con Pedro, que también lo vimos aquí hace años. Señor, aunque todos te nieguen, Pedro no te va a fallar. El Señor negó a Pedro, Pedro negó al Señor 3 veces aquella noche y el Señor, en vez de tirarlo a la basura, ese mismo día, antes de que Pedro traicionara al Señor, le dijo, tú volverás a tus hermanos y serás usado para restaurar y para edificar a tus hermanos. Con lo cual no es que vamos a fomentar la caída de los hermanos, pero que quede esto en nuestros corazones. Si caemos alguna vez, si hemos caído o estamos ahora en el suelo, mi hermano o mi hermana, sepas que con el Señor, sepas que por la gracia del Señor puedes levantarte de la caída y ser mucho mejor persona que antes de caer. Que lo sepas. Por la gracia del Señor, en la misericordia del Señor, por el amor del Señor. Y esto que se entienda bien, si no ahora parecería que aquí salid, hermanos, y ala, id, pecad, para que experimentéis la gracia del Señor. No, esto ya sería tentar al Señor. Nadie está diciendo esto. Así que resulta que Noé despierta, bendice a Sem, bendice a Jafet y le hace entender a Cam que su hijo Canaán, que será el nieto de Noé, va a ser el primer siervo en el sentido de esclavo, no siervo del Señor, el primer esclavo de toda la Biblia. Y que resulta que la descendencia de Cam, a través de Canaán, serviría a sus hermanos, a Sem y a Jafet. Mirad de un momento, mirad de un detalle,
mirad de la caída de un hermano, mirad de la caída de un padre, mirad de algo puntual que ni siquiera me ocurre a mí, le está ocurriendo al otro. ¿Qué aplicación eterna en la generación y en la descendencia puede tener? Un momento. Algo puntual. Mirad, mis hermanos. Mirad la trayectoria que tuvo aquel momento de la tienda. Y pensad también en que nuestra reacción en ese momento, aunque no tengamos a nuestro hijo o a nuestra hija o a nuestros queridos amigos o hermanos al lado, nuestra reacción de esos momentos es un sermón que vale por 1000 predicaciones. Tantas veces se dice, los hijos hacen lo que ven. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que los hijos puedan hacer lo que ven. No lo que escuchan, lo que ven. Pues bueno, qué bendición. Seamos ejemplo, hagamos el bien para que nuestros hijos hagan lo que ven. No, hago lo que vi de mis padres, hago lo que vi de mi padre, hago lo que vi de mi madre. Aunque yo me explico mal, vosotros me entendéis bien, ¿no, mis hermanos? Con esto también trato de decir, mis hermanos, que es curioso, pero se puede estar en la obra del Señor con un espíritu satánico. Se puede estar sirviendo en la obra del Señor con un espíritu satánico, con un espíritu de rebeldía, con un espíritu de anarquía. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos trabajar, podemos ir a las naciones, pero Dios no solo mira eso. Dios mira en qué espíritu hacemos eso. ¿En qué espíritu hacemos eso? Y acordaros también, mis hermanos, que pecamos contra la santidad de Dios y también pecamos contra la autoridad de Dios. ¿Me explico? Contra la santidad de Dios, los que estamos aquí, todos, que nadie se sienta señalado, porque estamos todos, hoy hemos pecado todos. Contra la santidad del Señor, hoy, empezando por el que habla, hemos pecado todos. Porque si alguno dice, yo es que no he hecho nada de mal, mira, el que sabe, no el mal, el que sabe hacer el bien y no lo hace, no es pecado. Si a quién se puede poner hoy aquí de pie y decir, yo hoy he hecho todo el bien que podía hacer. ¿Quién, mis hermanos? Pero eso tiene que ver con la santidad del Señor. Pero hay otro pecado que eso ya es un cableado con otro voltaje que es contra la autoridad del Señor. Os recuerdo que cuando Satanás dijo, subiré y pondré mi trono y seré semejante, no pasó ni un día, ni pasaron dos, ni... Dice Jesús, yo vi caer como un rayo a Satanás del cielo. El tema de la autoridad del Señor, por eso insistí al principio. Se puede hablar de la autoridad, se pueden dar leyes, se pueden dar normas, pero una cosa es entenderlo aquí y otra cosa es que la autoridad no sea revelada espiritualmente y bajo el corazón. Si no hemos tenido un contacto, si no hemos tenido con la autoridad del Señor, la autoridad para muchos en la Iglesia sigue siendo un tema de instrucción externa. Pero otra cosa es cuando la autoridad de Dios ha tocado el corazón de una persona. Es como el niño cuando no toques el enchufe, no toques el enchufe. Pero otra cosa es cuando se ponen los dedos en el enchufe y uno pega, ¿no?, el calambrazo. La autoridad del Señor, si me permitís el ejemplo. El que ha sido tratado por el Señor en cuanto a la autoridad tiene un antes y un después. Por eso no estoy diciendo que hay pecados mejores y otros peores. No. Pero estoy diciendo que pecar contra la santidad, si el Señor tuviera que juzgarnos por lo que pecamos contra la santidad, hoy aquí nadie podría estar, no ya de pie ni sentado. Pero cuando lo que se desafía es la autoridad del Señor, esto ya toma otro calibre. Y uno puede decir, no, yo la autoridad del Señor, pero claro, es que la autoridad del Señor, igual que uno dice,
yo amo al Señor, yo amo al Señor. Y el Señor dice, ¿y a tu hermano? Pues también de alguna manera yo respeto la autoridad de Dios, yo respeto la autoridad de Dios es, bueno, ¿y cómo respetas a los hermanos? ¿Cómo respetas a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Ahí tienes la prueba y la autocomprobación, sin que nadie te diga nada, de cómo realmente entiendes, cómo realmente manejas lo que es la autoridad espiritual. ¿Vosotros os acordáis de una sierva que era Ana, la que no podía tener hijos? ¿Os acordáis? Dice que cada año subía con el Cana y con la otra mujer que tenía el Cana, que era Penina, y subían a Silo a ofrecer sacrificios al Señor. Y dice que ese año Ana, en un momento de mucha angustia, fue a orar al Señor. Digo para dar un ejemplo con la propia palabra de Dios de lo que trato de decir. Dice que mientras Ana estaba con toda la angustia y atribulada, volcando su corazón al Señor, porque estaba amargada porque no podía tener hijos, resulta que Elí, el sacerdote que estaba apoyado en una silla del templo, ¿sabéis qué le dijo a Ana? Parecido a Noé. Borracha, mujer, digiere tu vino. Ana hubiera podido decir, ¿qué sacerdote es este? ¿Qué poco discernimiento espiritual tiene esta autoridad que ha puesto Dios que no sabe diferenciar una mujer borracha de una mujer que está abriendo su corazón delante del Señor, de una mujer que está orando, ¿no? Y yo le he dicho, usted no tiene ninguna autoridad. Mire, no le... ¿Sabéis cómo respondió Ana? Punto 1, no cayó en la provocación. Punto 2, respetó la autoridad de Dios en ese siervo. Y dijo, no, Señor mío, no, Señor mío, sino que tu sierva, ¿a la que has llamado borracha? No, no, sino que tu sierva está atribulada, está acongojada y ha venido aquí a volcar su corazón delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Y resulta que acabó Elí bendiciendo a Ana. El Señor te conceda lo que has pedido, hija mía, ¿ves? ¿Entendéis? Ana no miró primero al hombre. Ana miró a la autoridad de Dios en ese hombre. Porque si antes de mirar a la autoridad de Dios en ese hombre, al primero que miras es al hombre, nunca aprenderás a obedecer. Porque yo, igual que tú, estoy plagado de defectos. Por eso, el corazón rebelde, cuando ve la caída de la autoridad, en este caso cuando cambió caer a su padre, el rebelde, ¿sabéis qué piensa? Como papá ha fallado, como el pastor se ha equivocado, ya tengo permiso para hacer lo que bien me parezca. El corazón rebelde piensa así. Como la autoridad ha fallado, yo ya tengo permiso para eludir toda sujeción y todo sometimiento. Para nada, mis hermanos. A veces justamente esa es la verdadera prueba que Dios nos está poniendo. Y con eso no es que esté justificando la caída de nadie. Pero vuelvo al punto anterior. Si quieres saber la autoridad espiritual de parte del Señor que hay sobre un hombre, sobre una mujer, mira qué gracia, mira qué misericordia, mira qué amor, mira qué entrañable paciencia, mira qué discernimiento para saber hablar palabras al corazón del que está caído, para levantarlo. Y para que en el trato del Señor y en el tiempo del Señor, el mismo que cayó, pueda ser el que al cabo de unos años te dé la mano a ti, te edifique, te bendiga y te restaure. Porque ¿qué pudo pensar Pedro cuando estaba escribiendo? Mirad, mis hermanos, y velad, porque Satanás está como león rugiente buscando a alguien a quien devorar. ¿Qué podía pensar Pedro cuando escribía esto, mis hermanos? Esa noche que se lo comió a bocados el enemigo. Como dice el Salmo 50, no el 140, me voy 90 para atrás. De cierto pensabas que yo sería como tú.
Gracias a Dios que el Señor no es como nosotros, hermano. Gracias a Dios. Y no solo que no es como nosotros, sino que Él es inmutable. Él no cambia. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Termino.